estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, como siempre es un gusto que nos acompañe la entrevista de YSUCA, jueves 1 de junio. Este día vamos a hacer un análisis del cuarto año de gestión gubernamental, dado que hoy se cumplen 4 años. Se encuentra con nosotros en la cabina de YSUCA Rubén Zamora, ex embajador y analista político. Bienvenido, mucho gusto tenerlo acá. Muy buenos días, Kenia. Y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de YSUCA en esta entrevista. Muchísimas gracias a usted por estar acá con nosotros. Doctor, se cumplen, como dije, 4 años del actual gobierno. Me gustaría conocer cómo evalúa usted el desempeño de este gobierno, que por supuesto incluye pues al presidente y sus funcionarios. ¿Cómo considera usted que han llevado o han conducido el país durante estos 4 años? Mire, yo creo que si uno ve en términos globales primero, lo que ha significado estos 4 años de gobierno de la República, creo que podríamos calificarlo en el último periodo de la vida de nuestro país en un cambio dentro de los 3 que yo considero han sido los fundamentales cambios. El primero, creo yo que surge de allá los años en que se crea la dictadura moderna de El Salvador, que fue con el general Martínez, ¿verdad? Y que por 60 años fueron las fuerzas militares del país las que gobernaron este país realmente, obviamente junto con la empresa privada alta, que siempre ha sido el permanente. Esto es lo primero. Segundo, esto termina en una guerra, ¿verdad? Desde el punto de vista político, que duró 12 años y que fue superada a través de un acuerdo político prácticamente único en nuestra historia, que son los acuerdos de paz. Esto abrió un periodo, y digo solo abrió, no lo estableció, abrió un periodo para la posibilidad de una sociedad políticamente democrática, que fueron los acuerdos de paz. Estos acuerdos de paz han estado por los últimos 30 años o 30 años, en los cuales al principio fueron un cambio muy importante de nuestra política, ¿verdad? Pero que fueron perdiendo, creo yo, su dinamismo en los últimos periodos, porque empezaron a predominar, creo yo, prácticas políticas tradicionales que no eran de carácter democrático, como por ejemplo, ¿verdad?, el repartimiento de los puestos políticos que le corresponde a la Asamblea nombrar, ¿verdad?, que se empezaron a repartir entre los partidos políticos. Hubo un desarrollo de partidos políticos, de eso no hay duda, pero también una contaminación muy fuerte de todos los partidos políticos en términos de estas cosas que venían trayéndose del pasado. Y eso creo yo que creó una crisis política, porque por un lado se abrió la posibilidad de que la sociedad civil pudiera participar muy activamente en el modo como se gobernaba. La libertad de conocimiento le permitió a la población conocer más cosas. Por ejemplo, el caso del robo que hacen los funcionarios del dinero del pueblo. Antes todos sabíamos que los militares robaban, pero no sabíamos quién, cuándo y cómo. Hoy
lo que ha hecho la prensa y las diferentes formas, ¿verdad? Las universidades y la sociedad civil nos permitieron empezar a ver quién robaba, cómo robaba y cuánto robaba. Es decir, personalificó esa cosa que venía desde los años pasados de cómo los gobernantes robaban. Y hablo por gobernantes, no solo los presidentes, sino todo. Entonces, allí vino esta crisis. Y esta crisis crea un vacío en el país de tipo político, que es llenado precisamente en un momento en que en El Salvador y en casi todos los países democráticos del mundo hay una crisis de partidos políticos. Y ese vacío es llenado no solo aquí, sino en otras partes de América Latina, en casi todos nuestros países, por formas de carácter pues que son autoritarias. Y porque no resuelven los problemas que la gente tiene, sino que al contrario, ¿verdad?, los hacen más graves. Eso es lo que viene el último periodo. ¿Ya? Entonces tenemos una larga dictadura de 60 años primero, segundo periodo, un periodo de una apertura hacia la democracia que pierde a lo largo de sus 30 años su desarrollo, y finalmente una sustitución de ella por un gobierno del señor Bukele de estos últimos 4 años. Entonces, en ese sentido, esto lo que ha significado estos 4 años del señor Bukele es precisamente los años que se califican por todo un proceso de destrucción de la democracia que la Constitución en sus palabras había establecido y que se había empezado a cumplir, ¿verdad? Y la destruye. Desde febrero, ya desde el principio de su gobierno, ¿verdad?, que es el primer intento que él hace por romper los 3 fundamentos de la política del país, ¿verdad?, órgano ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial, pero primero al órgano legislativo con el intento de tomarse la Asamblea Legislativa, en el que fracasó, porque todavía quedaba un residuo de diferencia entre los diputados, ¿verdad?, o sea, de libertad entre ellos. Pero pasamos entonces a una sociedad que tenemos ahora, que en lo político es dijéramos, concentrada en casa presidencial. Eso no solo lo digo yo, lo dijo el otro día el jefe de la Policía Nacional, cuando en un de estos Twitter, ¿verdad?, dijo: el presidente Bukele ha logrado controlar a la Asamblea y al Poder Ejecutivo. Bendito sea Dios y a Dios la Constitución. Pero no solo en eso, sino que ha habido todo un proceso que en el campo político se caracteriza más que por sus avances, sino retrocesos a las estructuras y a las formas dictatoriales de ejercer el poder. Sí. Doctor, interesante lo que usted nos plantea y bueno, recordar también, ¿verdad?, épocas pasadas y se puede pues lograr ver de mejor manera este retroceso, como usted dice, destrucción, ¿verdad?, de la democracia. Hablemos también sobre temas así bien específicos que yo creo que también a la ciudadanía le interesan: la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Es un tema que por años diferentes gobiernos han intentado, ¿verdad?, corregir. Han habido muchas políticas, sobre todo políticas de mano dura. Pero hablando específicamente de este gobierno, ¿verdad?, ¿qué percepción tiene usted sobre la forma en la que este gobierno ha llevado la seguridad pública? Mucha gente en este momento dice sentirse más segura. Hay una percepción de un país más seguro y que las pandillas han perdido casi por completo el poder. Pero, ¿cuál es la realidad de esto? Pues creo yo que precisamente en esto hay que ver cuál es el problema.
Una vez abierto pues, la puerta de la democracia, dijéramos, con los acuerdos de paz, ¿verdad? Aquí eso coincide con un fenómeno social que no habíamos percibido, que era el nacimiento en nuestro país de organismos de carácter juvenil en su principio, ya no lo tienen, ¿verdad? Va a ser, dijéramos, una especie de separación con la sociedad. Esto empieza en Estados Unidos, con nuestra migración, que es la raíz de todo esto, de la seguridad actual, que mandó cientos y después miles de gente a Estados Unidos, los empujó para allá, especialmente en la zona de California, donde primero se establecieron los salvadoreños a tener el problema que tenían en la ciudad, que habían gangs, o sea, grupos de delincuentes, que le robaban y le quitaban a la gente, pero ya grupos organizados y que vivían en permanente pleito entre ellos. Eso lo estaba combatiendo, por supuesto, la policía de Estados Unidos. Y estos lo que hicieron cuando vieron los salvadoreños, entonces empezaron a hacer sus organizaciones. Primero en carácter de defensa tenían a los grupos donde habían los salvadoreños viviendo. Pero poco a poco estos se fueron, como quien dice, contaminando con el carácter no legal de su institución, ¿verdad? O sea, robándole al Estado su derecho de poner el orden, ellos lo ponían allí donde vivían. Pero eso siempre pasa. Cuando no está regulado, tiende a pasar de defender a la comunidad a atacar a la comunidad robándole, haciendo igual que lo que la querían hacer. Eso es el fenómeno en Estados Unidos que estaba con nuestra gente y al cual respondió Estados Unidos con su policía tranquilamente y empezó a mandarnos los líderes de esos grupos que los llevaba presos, pero en vez de meterlos a su precisión, a sus cárceles, los mandaban en un avión y se los mandaban a El Salvador. Entraban a este país sin que los Estados Unidos nos dijera una palabra sobre el carácter que esta gente tenía. ¿Qué pasa entonces? Estos vienen y aquí en El Salvador empiezan a organizarse adaptándose a las condiciones del Salvador. Así nacen las maras aquí en el país y empieza pues todo un proceso en que primero parecía que eran muchachos medio locos, que desocupados y que tenían la vida alegre entre ellos. Así eran en los primeros años. Y poco a poco empezaron a molestar y a robarle y a golpear a la gente y a dividirse entre ellos y a empezar las luchas de un grupo con el otro grupo. Se empiezan las maras. El gobierno no se dio cuenta. La gente empezó a sufrir. El gobierno no hizo nada. Pues al que podía lo agarraba y se lo llevaba. Hasta que empezó a convertir en un fenómeno ya amplio, genérico. Y ahí aparece la palabra mara. ¿Ya? Y aparecen los diversos grupos, son como 4 importantes grupos de las maras que mantienen una guerra interna. ¿Por qué? Porque pelean territorio. ¿Ah? Yo robo en toda esta parte, el otro robaba en la otra y empiezan a pelearse porque a lo mejor está mejor aquí, el otro quiere entrar y empiezan a matarse. Y empiezan con eso también a matar gente. ¿Ya? Eso es el crecimiento de las maras en nuestro país, que es el gran problema de la inseguridad. No es el único. Aquí siempre han habido ladrones y bastantes. Pero en fin. Entonces, quedamos un problema y empieza a reaccionar el Estado. ¿Cómo reacciona el Estado? Con lo que inmediatamente ve delincuentes. Y quiere más. Entonces, con la policía empezar a resolverlos.
pero los delincuentes, las maras, van creciendo mucho más rápido que la policía. Se van desarrollando mucho más rápidamente que la policía y por lo tanto el problema se volvió un problema nacional. Si bien no había en todas las ciudades esto, pero en la mayoría había problema. Ya. Y los gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, hacen una política de tratar el problema de las maras no en sus raíces, que es la pobreza, que es la gente que no tiene, y busca formas de vivir aquí en el país, ¿verdad? Que no hay urbanización en el país, ¿verdad? Y ellos tienen que tomarle las casas a la gente, como ha pasado entre nosotros. Entonces, de eso empiezan ellos a verlos como puros delitos y no ver su origen, que es social, la pobreza, la desigualdad social, y creen que apenas metiendo presa a la gente iban a resolver el problema. No lo resuelven, al contrario lo hacen más grave, porque al aumento de la policía, porque fue aumentando, el aumento de las maras era mucho mayor, no solo en número, sino en sus capacidades de golpear a la gente. Hasta que fue siendo un problema que en muchas partes de nuestro país, de nuestras ciudades, quienes dominaban eran las maras. Y la policía lo que hacía es poner acuerdos con ellos, vea, te vamos a llevar de tal hora, y de tal hora a tal hora, aquí nosotros no existimos, la policía. Ellos aprovechaban a eso para extender todo el problema de de quitarle a la gente casa por casa, que era su ingreso. Esa es cómo ha sido la raíz de crecimiento de las maras. Pero entonces viene esto y cada vez es más grande, la gente empieza a protestar más, por supuesto. Y en la crisis política es cada vez más incapaz el Estado de enfrentar el problema. Pero continúa la misma base. Esto se resuelve metiendo presos, ¿verdad? Y matando. Y empieza a matar el Estado a los mareros que encuentran. Los mareros empiezan a volverse contra la policía hasta llegar a una situación sumamente crítica ya, en que parecía imposible. Y eso coincide con la entrada del presidente actual, ¿verdad? El señor Bukele, ¿verdad? Que dice, lo voy a acabar con el mismo sistema. Fíjate, aquí no ha cambiado la estructura de cómo enfrentar el problema de las maras. Tenemos 30 años con una cosa que es la misma, Arena, FMLN y ahora el señor Bukele, tienen la misma estructura todos, solo que cada vez es más grande. Y por lo tanto la respuesta del Estado empieza a ser cada vez más brutal. Hasta que hemos llegado ya con un gobernante que no le importa nada la Constitución ni las leyes del país, dice, no, aquí lo vamos a acabar, guerra. Y entramos a la típica guerra que hay ahora en tantas partes, en que el Estado con todo su aparato está peleando contra grupos de su propia sociedad. Que eso está dándose en muchas partes. Y eso es lo que nos ha llevado hasta un extremo, creo yo, en que lo ha llevado el señor Bukele en sus 4 años de romper totalmente ya con la Constitución, ¿verdad? Y coronar con declararse que va a continuar siendo el presidente de la República, ya, que ya es el colmo. Esa es la historia que tenemos y en ese cuadro es que hay que decir, por supuesto, ahora con lo que se está haciendo de que se rompen los derechos o varios o muchos de los derechos de la ciudadanía, ¿verdad? No solo los que le permite el Estado especial que hay sino todos prácticamente, ¿verdad? Por ejemplo, según la Constitución, la morada del ciudadano es sagrada. Solo pueden entrar a ella la policía o la Fuerza Armada, que ahora la mete a esto, ¿verdad? Solo puede hacerse con orden judicial. Todos los cientos, los miles de casas en que se han metido los policías y
los soldados que andan con ellos, ¿verdad?, no tienen una orden judicial para poder entrar. Y entran. Y se llevan a los que encuentran ahí, especialmente jóvenes. Entonces la guerra ya no es contra toda la población, sino contra los menores de edad o a los de edad muy corta. Entonces cambia todo la cuestión. Y los métodos de hacer, la brutalidad con que están tratando a la gente también, y al mismo tiempo el aumento que hay en que la policía se va corrompiendo. Porque se encuentran a un muchacho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Por $50, dámelos y ya te lo dejo. Eso se está dando en nuestro país. ¿Ves? Entonces, eso, claro, ¿qué hace la Mara? Entonces, ¿cómo responde a esto? No pelea, sino que se retira. Fíjense, esto es lo interesante. Esto es igual a lo que pasaba durante la guerra, durante, por ejemplo, los grandes avances que hacía la Fuerza Armada, ¿verdad? Las cosas que llegaban contra tanques y todo, contra donde estaba la guerrilla, y lo que hacía la guerrilla era irse a otro lugar que ya tenía preparado. En este caso, esto se ha vuelto a dar entre policía y ejército y las maras, en que se van, ¿a dónde? Fuera del país, a la orilla del Salvador, en Guatemala. Es un enorme problema que le han hecho a Guatemala. Y Honduras menos, porque ahí hay menos ciudades cercanas a la frontera, ¿verdad? Hay solo árboles. Pero a los dos lugares ahí se ha hecho. Otra pequeña parte parece que se ha escondido. Pero la Mara no le está contestando a la policía, sino está esperando que pase. Eso obliga al gobierno a extender ya prácticamente más de un año esa cosa que tenemos ahora, ¿verdad?, que constitucionalmente ya no debería de existir, ¿verdad?, pero que está corrompiendo totalmente a la policía y está metiendo al ejército nuevamente a hacer la política y a hacer la seguridad del país. Sí, justamente también por ahí va la siguiente pregunta, doctor, porque como usted bien lo ha planteado, ¿verdad? Cada vez los militares van teniendo más protagonismo, lo hemos venido viendo, sabíamos que a partir de la guerra pues hubo allí lineamiento, ¿verdad?, que se apartaran pues los militares. Sin embargo, actualmente estamos viendo mucho protagonismo de los militares, sobre todo en tareas de seguridad pública, acompañando pues a la policía. Sabemos que no es su tarea, pero están metidos en esto. ¿A qué cree usted que se debe ese afán de regresar al militarismo, de darle protagonismo a los militares? Mire, eso, dado la forma, pues, y como le decía, la forma que creo yo que no es que no haya que meterlos presos, no, es de enfrentar el problema, que es un problema social el que tenemos, y que si no nos entendemos todos los salvadoreños, nunca lo vamos a resolver. Eso lo digo porque me parece a mí. Al contrario, lo que el señor Bukele ha hecho es tratar de dividir a la sociedad. Aquí, si estás conmigo, sos el bueno. No estás conmigo, sos el malo. Y por eso ahí mete presos a exministros y todo eso. Y aquí los periódicos y los medios denuncian robos dentro del gobierno que desaparecen después de la noticia nada más de los funcionarios del gobierno. ¿Ya? O sea, hay una especie de cambio, ¿verdad? Antes eran los militares los que se quedaban con el dinero, ahora son ya no solo ellos, sino también los señores del gobierno. Bueno, ese cambio entonces es el que crea, es parte de este problema que tenemos que resolver, ¿verdad? Porque como pues usted me dice, ahora la policía que fue separada por los acuerdos de paz de la Fuerza Armada y que fue uno de los puntos más importantes de todo el acuerdo y al contrario, y que logró al principio ese cambio. La policía, que antes estaba entre los últimos
instituciones del Estado de confianza de la gente, pasó a ser hasta el segundo lugar. Eran las religiones y la policía en todas las encuestas sociales. Pasó a eso, ¿verdad? Se independizó, empezó a ser una policía seria, manejada por civiles, con escuela de la policía, y todo eso ha desaparecido. Ahora son exmilitares los que están gobernando la policía del país. Entonces hay una destrucción del carácter de policía nacional civil. Ya es cada vez menos civil, es cada vez policía nacional militar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque simplemente si solo lo va a hacer en guerra, por supuesto que tiene que recurrir a los miles de soldados que tiene el país. ¿Qué se aumenta ahora? 20,000 más. La Fuerza Armada. ¿Qué se aumenta ahora más en los equipos que van a apresar a la gente? Los soldados y no los policías. ¿Ya? O sea, hay una transformación de la estructura de seguridad del país con esta política que ha introducido, que es la misma de los anteriores, solo que multiplicada en términos de su violencia. Sí, doctor, usted planteaba anteriormente el tema de la corrupción, ¿verdad?, en los diferentes gobiernos, y bueno, este gobierno no es la excepción. Sabemos también de la incorporación a la lista Engel de muchos funcionarios, también otros funcionarios designados bajo la ley Magnitsky también, que tiene que ver con la responsabilidad en derechos humanos. Bueno, por mencionar algunos, Osiris Luna de Centros Penales y el señor Carlos Marroquín de Tejido Social, muy vinculado también con esto de el pacto con las pandillas. Pero este tema de la corrupción, como usted bien lo mencionaba, bueno, sale en los medios, pareciera que luego se olvida, pero a la larga podría este tema de la corrupción, este aspecto, jugar en contra de este deseo de este gobierno de afianzarse en el poder en 2024. ¿Sí podría pesarle? Claro, porque tiende, mire, estas cosas como le producen al gobierno o al señor Bukele como un cierto nivel de, dijéramos, de simpatía de la gente, y eso hay que reconocerlo, que existe, pues, ya. Existe, ¿por qué? Porque al que le han quitado las maras de su pueblo o de sus habitaciones o de sus casas, ¿verdad? Esos hoy se sienten y pueden caminar. Por supuesto, ahí andan los policías, ¿verdad? Pero vamos a vivir toda la vida como que fuéramos niños pequeños, que no tenemos capacidad de hablar, de hacer las cosas en libertad de por vida, sino que ahora, si no es con los policías en la cuadra, no podemos vivir. Ojo, a eso nos ha llegado. Es que eso de decir que él ya le ganó a la Mara es mentira. Lo que dijo el Faro, por ejemplo, que había quebrado a la Mara, no, la ha reducido. La ha reducido y bastante, eso es cierto. Pero como sus raíces son no de números, sino de sociedad, la sociedad le está ofreciendo lo que va a tener. Y no se ataca allí los problemas en la forma de cómo manejamos la urbanidad en el país, ¿verdad? Entonces, estos se retiran y esperan. No es que se han ido todos. Mire, yo tengo gente que me habla y me dice, pero fíjese que esto sigue. La extorsión, por ejemplo, eso no ha desaparecido. No se ve como antes, que iban tranquilamente en la moto, ¿verdad? Se bajaban y le llegaban al señor que tenía ahí en la tienda y le jalaban el dinero de los, qué sé yo, 10, 50 dólares por semana. No, eso ha desaparecido. Hoy han encontrado formas ellos para hacerse llegar dinero y seguir con por supuesto en un número menor, ¿verdad? Pero ahí está la misma enfermedad. Eso es como que usted quiera resolver el problema dijéramos, de una enfermedad grave, de una infección de todo el país, tratando de darle mejorales y dándole unas pastillas. Puede quitarle el dolor, pero no le quita que esté enfermo. Ese es el problema que tiene esta política del señor en términos de seguridad. Por lo tanto, entonces él tiene que recurrir cada vez más a los militares,
¿verdad? Y a la generalización de ser marero. Y eso lo tenemos viendo en los miles de gente que han metido presas ahora. El gobierno reconoce que ha llevado presos a más de 64,000 o 68,000. 68,000. Eso sigue subiendo, ¿verdad? Porque él sigue contando, ¿verdad? Tiene que ya. Y entonces yo digo, mire, fíjese que la policía dice que las maras tienen en su número entre 60 y 80,000 personas. Lo han dicho públicamente y lo han puesto en estudios que han hecho ellos. Bueno, entonces, si ahora ya pasamos los 80,000 mareros, o ya no son ni mareros, hoy son terroristas, ¿verdad? Pero en fin, de esos 80,000 que decía la policía que eran, y todavía sigue la guerra, quiere decir que ¿qué? Si ya se lo llevaron a todos, según decía la policía. O sea, con cosas tan simples que ocupan los números que ellos usan, uno puede decir esto no es así. Y ahora dicen que cuántos miles, 3,000 o 5,000 gente ya la soltaron. Que han quedado en libertad. Nunca sí, han pasado ni siquiera por la mitad de ningún jurado. Los llevaron como terroristas. O sea que el gobierno ha soltado a más de 5,000 terroristas que el presidente ha dicho que son terroristas, ¿verdad? Para que vuelvan a la casa. Sí, tenemos que hacer una pausa en este momento. Doctor, cuando regresemos, también quien nos está sintonizando tendrá la oportunidad de participar. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sf, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros en cabina YSUCA Rubén Zamora, ex embajador y analista político, y estamos haciendo un análisis del cuarto año de gestión gubernamental. Como siempre, usted puede participar en esta entrevista. Recuerde nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ahí nos puede dejar sus mensajes de texto o también de voz. Nuestros números de cabina 2275-9501 y 2275-9502. También a través de nuestra página de Facebook puede dejarnos sus comentarios, sus preguntas, y acá pues el doctor Rubén Zamora podrá responder a sus inquietudes. Hemos estado conversando sobre pues cómo se perciben, ¿verdad?, los 4 años del gobierno del actual presidente. Y bueno, ya nos decía el doctor Zamora su apreciación en algunos temas. Vamos a esperar que lleguen las participaciones. Mientras tanto, doctor, yo quisiera también que habláramos. Sí, ya tenemos una. Adelante, buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días. Dios bendiga al doctor Zamora. Habla la señora de Mauricio Juárez Manta. Yo lo felicito porque en realidad él fue un gran luchador político
y él sufrió en carne propia todo lo que le pasó a su familia y también Mauricio. Entonces yo lo felicito y que Dios me lo bendiga. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otros mensajes. Dice, buenos días. La ideología recalcitrante afectó al Frente como al Partido Arena. Ambos partidos se echaron zancadillas por su radicalismo. Unos quemaron banderas, los otros satanizaron el comunismo y los programas sociales. Esa falta de entendimiento dio vida al régimen actual. Este régimen solo se le puede reconocer que ha ahuyentado a las pandillas. No se sabe cuánto durará esta relativa calma, pues detrás de este régimen de excepción hay más sombras que luces, desde los procedimientos y la violación a la Constitución y el manejo del dinero, porque los salvadoreños no logran ver la corrupción de este gobierno que está llevando a cabo. Tenemos otra llamada, damos paso. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buen día. Bienvenido el señor Zamora. Doctor, ¿qué se había hecho? Y me va a contestar una pregunta, algo capciosa. ¿Es cierto que usted va para la candidatura de un partido? Bueno, quedo ahí con esa pregunta. Y fíjese que quiero decirle que como ciudadana lo he observado, porque uno ya viene de aventurar las perezas de lo que sucede en El Salvador. Este gobierno, su objetivo, su propósito en candidatura ya la tenía bien guachada, porque lo que hizo fue poner el pie en la Asamblea Legislativa y declarar ahí un golpe de Estado, a humillar al pueblo, y como no dijimos nada, siguió en ese mismo año y nos despojó en un año, lo que nunca un gobierno ha hecho, de todo nuestro aparataje público. Lo primero, entonces su objetivo era erradicar las pandillas, o sea, a todo lo que le estorba, a la muñeca vieja. Entonces, las vendedoras, hacer destrozos con quitarle las tierras ya a los campesinos, la agricultura, despojarla para hacer un nuevo proyecto. ¿Y a quién le está sirviendo? Le está sirviendo a los pocos que tienen mucho, y eso fue lo que trajo la guerra. Entonces este señor, otro objetivo es manchar las paredes de sangre de El Salvador, porque él lo que está provocando es una guerra civil, porque se está armando de carros blindados, de ir a traer armas a otros lugares y de hacer destrozos y pisotear nuestra dignidad. Ese es el objetivo de él, para que los pocos que tienen mucho sean dueños de El Salvador. Muchas gracias y feliz día. Feliz día, muchísimas gracias por participar. Más mensajes. Buenos días. Me dicen que le pregunte qué son los jueves de la calle y el segundo mandato. Gracias. Doctor Zamora, algunos dicen que Bukele solo estará 5 años más. Otros dicen que su objetivo es permanecer 20 años. ¿Cuál es su opinión? Bueno. Otro mensaje. Buenos días. Le pido, dice, al doctor que plantee una solución creativa y permanente para solucionar este problema puntual de las maras, a sabiendas de que los problemas sociales se pueden solucionar, pero son procesos, nos dicen por acá. Bueno, es lo que tenemos por el momento. Vamos a darle paso al doctor Zamora para que pueda retroalimentar. Luego, si nos siguen cayendo más mensajes, pues vamos a darle lectura. Bueno, cuando usted me presenta, solo dice que soy ex embajador y no, pero dice, no me pone que fui profesor de esta universidad por varios años y me siento honradísimo de ser de una universidad tan desarrollada como esta y tan buena, y que ha significado mucho y significa mucho para el país, ¿verdad?, al haber sido uno de sus profesores. Pero entonces, sí, aparte para darme cosa a mí. Bueno, miren, muchas gracias a las cosas, y gracias por que me dicen que me van a rezar para que salga bien, ¿verdad? Bueno, voy a las preguntas. Bueno, ¿es la ideología la culpa de lo que está pasando? No. En el caso de los partidos políticos, es uno de los componentes de un proceso muy complejo como
los partidos han entrado en su crisis. Eso hay que entenderlo. La ideología sigue como está porque está en los libros. Ahí están, si quisieran podrían volver, y ahora hay unos mucho más mejores que los de antes, más que Marx o más que los neoliberales. Ahora hay cosas nuevas que se dicen cómo poder generar la paz en los países, etcétera. Bueno, eso entonces sí, yo entiendo que, yo más bien diría, la falta de una concepción ideológica correcta y para nuestro país es parte del problema de la crisis que hay en la política nuestra. Y no solo de los partidos políticos, sino también todos somos culpables de eso. Segundo, ¿verdad? Que lo de la candidatura, mire, eso han hecho de mi candidatura, una gente me ha pedido, otros dicen que no, etcétera. La verdad se lo voy a decir aquí porque lo quiero decir públicamente, ¿verdad? Mire, yo he luchado en los últimos 3 años por lo menos de decir, señores, es hora que los dirigentes políticos de los principales partidos, pues que son los que más fuerza tienen, que dejen ya a nuevas generaciones. Aquí hay dirigentes políticos de partidos que tienen más de 40 años de estar dirigiendo el partido. Y yo eso he luchado porque las nuevas generaciones tienen que entrar. Hay algunos intentos ahora de gente que incluso ha tenido problemas dentro de su partido luchando para decir, bueno, ya, suficiente, ¿verdad? Bueno, eso creo yo que es. Y ahí estoy yo. Yo sigo luchando por la democracia, por el pueblo y todo eso, ¿verdad? Pero yo ya tengo una edad muy alta. Y se lo he dicho a la gente que me dice eso. Y que si yo he estado diciendo no, que entren los jóvenes, no voy a meterme yo de candidato en este momento. ¿Me entienden? Para mí es una cosa muy, muy difícil poder decir, no es que no me guste estar en elecciones, ya lo he dicho, a mí me encantan las elecciones. ¿Por qué? Porque uno anda hablando con toda la gente, con ricos, con los pobres, con los va a una reunión, a otra, y entonces uno se empapa del sentido de la gente, ¿verdad? Para lo que va, si es que gana, poder hacer. Pero les digo, por eso, yo no en mi futuro sigue luchar por la democracia, por el respeto a la Constitución, por romper con la separación que hay en nuestro país, romper con la desigualdad espantosa que tenemos entre los que tienen y tienen casi todo y los que no tienen nada, que cada día son los que más crecen ahora con esta crisis que tenemos a nivel económico. Bueno, ese es mi objetivo. Y eso es lo que quiero. Ahora, en cuanto a que me regañaron, pero es que ya no me ven. No, es que ya no me dejan salir. Que es distinto. Yo antes salí en la televisión 3, 4 veces al mes, y ahí entonces decía mis cosas, ¿verdad? O ya no, mire, el control sobre la libertad y el acoso a que se ha sometido a las organizaciones de libertad, de decirle a la gente las cosas, es espantoso en nuestro país. Bueno, es internacionalmente ya considerado e incluso está planteándose problemas serios a nivel internacional, se lo digo como ex embajador para nuestro país, precisamente por ese caso de cómo este gobierno ha cerrado las posibilidades. Tan es así que como en Nicaragua, ¿verdad? Ahí con la dictadura de Daniel Ortega, ¿qué hicieron los de la oposición? Irse a Costa Rica, pues ahí a la par que tienen, y desde Costa Rica siguen y hoy tienen más audiencia que antes, por cierto, ¿verdad? El caso de Chamorro, ¿verdad? El otro día me estaban contando eso. Bueno, ahora el Faro, por ejemplo, que ha sido uno de los que ha participado, a veces diciendo cosas que no debería, pero en fin, eso le pasa a todos los periódicos, ¿verdad? El Faro ya dice que yo me tengo que ir a otra parte, pero voy a seguir. Entonces, eso es el signo más claro de que aquí la libertad de expresión, que es lo que nos ha permitido empezar a ver más gente, qué es lo que pasa en el país,
lo está cerrando el señor Bukele. En vez de abrirlo más, él lo cierra. Pero no solo le echa tierra, sino que lo pisotea con un aparato que tiene de publicidad, controlado y dirigido por equipos venezolanos, ¿verdad? De ultraderecha, por cierto, reconocidos internacionalmente por eso, ¿verdad? Que son los que le dicen, todos los ministerios tienen una persona ahí venezolana que todo lo que el ministro quiera hacer pasa primero por su palabra. Ojo, que a su vez lo manda a Casa Presidencial, donde están los principales venezolanos, y esos son, bueno, al final es Bukele, ¿verdad?, los que deciden si se hace o no se hace. Por eso es que hay un atajo de pedidos en la Casa Presidencial que nunca se había tenido, de los mismos ministros. Nunca he visto, ni siquiera en tiempo de los militares, unos ministros que estén tan callados. A no ser cuando están expresando que qué bueno el presidente. Bueno, eso dicho eso, ¿provoca una guerra civil? Bueno, ya tenemos un caso anterior. Los 50 años de los militares gobernando terminaron con una guerra civil de 12 años en que nos matamos de una manera espantosa. ¿Ya? Ahora, ¿hay condiciones para una guerra civil? Creo que no la hay. Pero ¿quién nos dice que dentro de 5, de 10 años no lo va a haber? Tenemos que pensar en que se vuelven a dar estas cosas si no se para y se le da a la gente lo que hay que darle. Ya. Lo otro que me preguntan, que si el presidente ahora Bukele, por sus 5 más que ya pidió, ¿verdad?, va a terminar ahí o no. Miren, toda la historia es que los que cogen esta calle, este camino de romper la Constitución y seguirse una y otra vez, una vez están la han roto, es como el borracho, que una vez deja con el licor de ser lo que podría ser para pasar en una fiesta y empieza a ser borracho, ya no pueden parar. ¿Por qué? Porque el organismo del borracho le pide el licor. Aquí es el organismo del Estado, le exige que siga. ¿Por qué? Porque si sale, sabe que va preso. ¿Ya? Ese es el problema entonces que se plantea, y por eso es que la Constitución 6 veces, es la única cosa que la Constitución repite 6 veces, dice, se prohíbe que se haga inmediatamente en la continuidad del que ha sido presidente. Después de 5 años puede volver, sí señor, eso no lo prohíbe la Constitución. Lo que prohíbe 6 veces es estricto. Que además, y quiero decírselos, no solo dice que los que anden hablando de eso y propiciando la continuidad del mismo presidente, pierden sus derechos políticos, es decir, dejan de ser ciudadanos. Así está en la Constitución. Y más adelante, el siguiente artículo, ¿qué dice la Constitución? Que eso de que el presidente quiera seguir en el puesto inmediatamente es en contra de la democracia y por lo tanto dice, ordena al pueblo a que se le levante. En esa posición nos está poniendo el señor Bukele. Es muy grave lo que está pasando con lo que yo creo que no ha pensado en lo que se ha metido. O sea que está llamando a que el pueblo se le levante, pues, a que le diga a los ciudadanos su obligación es irse en contra de ese señor. Eso es lo único que la Constitución dice para poder ordenar que se vaya uno a esos niveles. Dios nos libre de eso. Claro, entiéndase que la Constitución no dice váyanse a la guerra y cojan el fusil y váyanse a la montaña. No, hay formas de hacerlo, como por ejemplo, grandes hombres, ¿verdad? Lucharon, por ejemplo, en Estados Unidos contra la separación de los afroamericanos de los blancos, ¿verdad? Hicieron una gran cantidad hasta que lograron un montón de que ahora eso se ha reducido
sustancialmente, diría yo, en los Estados Unidos, la igualdad. ¿Ves? Eso es una cosa. Yo ahí sí me siento en contra del gobierno y por eso es que estoy con la oposición. Porque la Constitución me dice que cuando este señor dice que él quiere seguir siendo el presidente, yo, ciudadano, como todos los ciudadanos, civiles y militares, de todos, porque dice el pueblo tiene que levantarse contra él y no obedecerse. Eso es la realidad. Bueno, y de allí dice las soluciones contra los maras. Mire, yo lo que puedo decirle esto, ya estoy hablando demasiado, siempre me pasa lo mismo, pero lo que quisiera decirles es que hay soluciones. Mire, yo he estudiado el caso de Los Ángeles, por ejemplo, que era el que tenía más problemas de gangs, de maras, pues, allá en eso, que a lo largo con un periodo sí que ha sido como empezó con una política en que trabajaba, por un lado, el atacar el problema desde el punto de vista de los que tenía que meter preso, pero por otra parte atacarlo por la raíz del problema, que era la desigualdad. Y empezaron a hacer trabajos de educación, de atender a la gente y todo, y ahora siempre tienen unos grupos por ahí, porque grupos hay en todas partes del mundo, ¿verdad? En todas las grandes ciudades sobre todo, ¿ya? Pero ya no es el problema que enfrentaba hace alrededor de 30 años ya una ciudad grande. Entonces, si empezamos por allí, pero para eso, ¿qué hubo? Lo primero, un acuerdo de todos los de la ciudad. Se pusieron, unos son de un partido, otros de otro, pero empezaron a decir, no, aquí trabajamos juntos todos y veamos cómo hacemos. Empecemos por las raíces. Empezaron y les tomó unos años, sí, 3, 4 años para empezar a ver resultados, pero ahora los tienen una seguridad los habitantes de esta ciudad, que es una enorme ciudad, es una inmensa ciudad, tienen una seguridad bastante más, un poco más alta del promedio de los Estados Unidos en seguridad. O sea, se puede hacer esto, pero primero tenemos que unirnos, Primero tenemos que no solo que hacer a la policía y la Fuerza Armada la que resuelve el problema, que lo odio, y el decir cosas como que todos son terroristas, ¿verdad? Eso divide a la sociedad. Entonces cambiemos el paso. Yo eso sí lo que creo que es lo más importante que yo podría decirles para empezar este proceso. Hay procesos que ya han sido probados de cómo se puede caminar en esto, pero empiezan por la raíz. Agarran y sacan las malas cosas que hay, no de arriba, sino de abajo. Y de esa manera puede haber seguridad. Tenemos más mensajes que nos han llegado. Dice uno de ellos, buenos días. ¿Qué piensan de la gran cantidad de seguidores del FMLN que siguieron a Bukele y ahora a Nuevas Ideas? ¿Habrán aprendido la lección? Bukele, dice, es un asesino, debe muchas muertes, por lo tanto tiene segura la cárcel y él bien lo sabe. 4 años de retroceso, 4 años de involución, el país es un sinsentido político. La culpa, dice, es de los ciudadanos por no exigir a ningún gobernante anterior y al actual. La pobreza de las grandes mayorías no fue interés de ningún gobernante anterior y menos del actual. Dice, el país sigue siendo manejado como hacienda, los oligarcas mandan y siguen enriqueciéndose como cualquier color político que llega al poder. Seguimos en la desalentadora violencia desde siempre, todos por la avaricia de los ricos. ¿Cuándo entenderemos los ciudadanos que el poder radica en el pueblo? Cuando la educación sea masificada, nos dicen. Tenemos unos audios, vamos a escuchar uno. Sí, adelante. Muy buenos días y pues un gran saludo al doctor Rubén Zamora, pues es un analista histórico prácticamente de nuestro país prácticamente. Y pues yo opino de que si digamos los políticos actuales no le ponen atención, no le entienden a los análisis
que hace, o digamos los consejos que pueda dar un señor de la talla del doctor Rubén Zamora, pues ya estamos perdidos en la sociedad, porque pues él es una persona de una gran experiencia, y se acuerda anteriormente pues en el conflicto, él estuvo en el primer diálogo en La Palma. Entonces es una persona de una gran experiencia que si no se le pone atención a tiempo, se va a agravar la situación en el país. Abrazos y un saludo. Bueno, un saludo a usted también. Nos quedaremos hasta acá. Tenemos mensajes, pero por cuestión del tiempo, doctor, le cedo la palabra nuevamente. Bueno, pues no sé si contestar esto. Muchas gracias, amigo. Y eso cuando dicen que soy histórico, a veces me aflige porque los históricos ya son los que pasan a otra vida. Pero en este caso, yo puedo ser, me permito que me digan histórico, pero todavía presente, ¿verdad? Y quisiera presente, yo quiero vivir y voy a vivir hasta el último día y voy a vivir con mis convicciones, ¿verdad? Bueno, mire, o sea, yo creo que estamos en un momento, mire, toda crisis política, y esto está comprobado por la historia, lo que es la base para un cambio importante. Por ejemplo, le voy a poner un caso. La crisis grande que tenía, voy a poner mi iglesia, la iglesia católica, que tenía la iglesia católica, por ejemplo, allá por 1500, que se había ido completamente con el Estado, y los obispos eran ricos y cosas, y al pueblo lo habían dejado a un lado. Eso. ¿Qué pasó? Había una crisis tremenda en la iglesia. ¿Quién salió? Lutero, que les puso en la puerta de la catedral las cosas que estaban malas. Claro, la primera reacción, ¿cuál es? Es como la del señor Bukele. ¿Verdad? A matarlos hicieron esta cosa en que mataba a la gente, ¿verdad? La quemaban porque decían que eran herejes, ¿verdad? Eso. Pero al mismo tiempo creó dentro de la iglesia católica un proceso de cambio y empezó a cambiar de alguna manera no muy grande. Igualito nos pasó ahora más temprano con el segundo sínodo general de toda la iglesia que tuvimos hace algunos años, que abrió las puertas para que la iglesia llegara a decir que es para todos, pero con prioridad para los pobres. Y si ese dicho se lo ponemos a lo que tenemos nosotros, tenemos un buen principio. O sea, el Estado sirve, el gobierno debe de servirlos a todos, ricos y pobres, de eso no, los que crean en una o los que crean en otra cosa, pero tiene que tener una prioridad, y esos son los pobres, los de abajo. Si logramos empezar a caminar, porque no es fácil caminar por ese camino, se los digo, pero empezar a hacerlo. Fíjese, por ejemplo, si usted ve, por ejemplo, lo que ha pasado en estos últimos 30 años, si han habido actitudes respecto a los pobres, se han avanzado, incluso eso se ha reflejado en esas encuestas que hacen de quiénes son más pobres, más ricos, y los de edad, etc. Sí, se ha cambiado, pero el problema es que se quedó a un lado. Era más importante hacer cosas, robar del Estado, que atender a los pobres. Si cambiáramos eso, y no es que abandonemos o que echemos a los ricos, eso es una tontería, no se puede hacer. ¿Verdad? Creo que no es, además son ciudadanos, igual que nosotros, pero que decimos tenemos que ir a donde más se necesita. Eso para mí es el principio de toda política y de toda política social, especialmente en este momento. Lo está viendo las Naciones Unidas, oye. Yo que fui por último embajador de Naciones Unidas, se lo digo, cuando yo llegué, estaba precisamente empezando eso. Nunca antes Naciones Unidas hablaba de diferencia social. Ellos hablaban de pobreza nada más. La pobreza es consecuencia de la diferencia de la sociedad, en que hay unos pocos ricos y un montón de pobres.
empezó las Naciones Unidas y estuvimos en una cosa donde ahora las Naciones Unidas habla constantemente de eso. Ya, bueno, está educando, es una buena cosa que hace. Sí, bueno, hemos finalizado, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, doctor Zamora, por haber estado con nosotros y esperamos que próximamente pudiera estar con nosotros porque nos hace falta mucho que conversar, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos han escuchado esta mañana y muchas gracias a usted y a la universidad por esta oportunidad y espero que la repitan, ¿verdad? Porque ya nos quedan muy poquitos donde hablar. Así es, muchísimas gracias a usted también por su sintonía. Le invito a que comparta la entrevista, queda en nuestra página de Facebook y también nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.